Y continuando con temas de salud, la sociedad civil organizada reveló los datos de una encuesta sobre obesidad en la que los participantes dijeron que con un mejor etiquetado de los alimentos podríamos cambiar los hábitos de consumo. Vamos a ver. La Alianza por la Salud Alimentaria presentó la Encuesta Nacional de Obesidad 2018 en materia de evaluación del etiquetado frontal, en la que se destaca que el 86% de la población apoya que se establezcan advertencias en alimentos y bebidas cuando contengan más cantidades de azúcar, grasas o sal de las que los expertos recomiendan. Al respecto, Yarish Dimora, coordinadora de Contrapeso, dijo que en este contexto en 2016 fue declarada emergencia epidemiológica y enfermedades como la obesidad y la diabetes están matando a más de 98,000 personas por año. La obligación del Estado de poder prever prevención a la salud ante un problema tan importante como es la obesidad, y por otra parte el entendimiento de la población que coincide bastante bien con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud. Coinciden exactamente en lo mismo. No, la población mexicana no está entendiendo el etiquetado actual y necesita, no solo no lo entiende, sino que necesita para poder hacer una mejor decisión de compra. También denunciaron que las grandes corporaciones de los alimentos procesados y las bebidas azucaradas han venido bloqueando el establecimiento de etiquetados que puedan advertir al consumidor si un producto es alto en azúcar, grasas o sal, y ahora utilizan al Telecan para prohibir este tipo de etiquetado. Dice que en estos días Canadá puede estar acordando con Estados Unidos los términos del nuevo acuerdo, y si esta prohibición no es retirada, México se verá desarmado de una de las políticas más efectivas para prevenir y combatir la obesidad. El etiquetado frontal es la única herramienta que tenemos como consumidores para poder tener la información que nos permita realizar elecciones más saludables. De acuerdo a los resultados de la encuesta, al exponer a los encuestados a un etiquetado claro y compararlo con el establecido en México, 54% opina que el etiquetado de sellos de advertencia les permite entender fácil y rápidamente los riesgos que implica el consumir algún producto dañino. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.